con la temática que tenemos programada para hoy, la cual ya está disponible en la plataforma virtual. Allí pueden encontrar la guía, tienen por ahí un videíto para que vean, chequen de manera autónoma y puedan complementar la información que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, mis amores, la guía tiene como tema principal la argumentación. ¿Listo? Entonces, tenemos dos objetivos para esta temática. En primer lugar, analizar y comparar las claves socioculturales y cognitivas que determinan la valoración de la facultad cognitiva y lingüística de argumentar. ¿Cómo? Muy sencillo. Simplemente todos nosotros como hablantes de la lengua castellana y también pues por ser personas con unos procesos mentales, tenemos una capacidad para poder persuadir a la persona que me oye, poderla convencer de lo que yo estoy diciendo es 100% cierto. Pueda que sea mentira, pero yo tengo la capacidad de convencerlo, convencerla de lo que yo pienso o estoy diciendo. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es poder analizar, digamos que esas pautas, esas claves que tenemos en nuestra sociedad y en este caso nuestros procesos cognitivos para poder desarrollar esa capacidad. Argumentar tiene que ver con hablar, con demostrar, ¿listo? Entonces le agradezco, Andrés, por favor, por allá rapidito te coloques el buzo del colegio, te coloques de pronto una prenda que de pronto evite la distracción de nosotras y de pronto de los compañeros, ¿listo? Entonces te lo agradezco, muchas gracias. Entonces, mis amores, como les decía, mire, me distraje, es una facultad lingüística, todos la tenemos. Recuerden que tenemos 4 habilidades, que es hablar, leer, escuchar y escribir. Entonces, en la sociedad hay siempre como unas jerarquías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un colegio tenemos a un rector o una rectora, a un coordinador, a unos jefes de área, a unos directores de grado. Entonces hay como unas jerarquías, unos niveles. Y dependiendo, digamos, que ese rol de la persona, asimismo va a tener validez su palabra. No es lo mismo que diga la rectora, mañana no hay clase, a que lo diga un estudiante. Bueno, si es de ustedes no pasa nada porque ustedes son del sábado, ¿cierto? Pero si de pronto hay una profesora diría, no, el próximo sábado no hay clase, ustedes, uy, le creen porque le está diciendo la profe. Pero si lo dice un estudiante que de pronto es como bien inquieto y le gusta hacer bromas, pues ustedes van a poner en duda esa palabra, ¿cierto? Son ejemplos que yo coloco, porque digamos que estos roles que nosotros tenemos, hay como un grado de autoridad que hace que la palabra tenga validez. E inclusive lo mismo las cifras. Nuestro queridísimo y controvertido presidente le gustan las cifras, ¿cierto? Y en este caso nos muestran unos datos que cuando nosotros somos un poquito como observativos, Nicolás, y nos damos cuenta que no coincide con la realidad, pues uno dice, hombre, no me convence, no me suena como tan cierto eso que me están diciendo, ¿verdad? Entonces a eso hago referencia con esos elementos sociales y culturales que me permiten, en este caso, desarrollar la habilidad lingüística de argumentar. Y tenemos como segundo objetivo analizar las estructuras argumentativas recurrentes que grafican el grado de complejidad argumentativa. Cuando yo le digo a usted, argumenteme, le estoy diciendo que me dé razones para hacer, para creerle, ¿cierto? Para creerle. Pero resulta que en medio de esos fundamentos hay unas estructuras. Los argumentos tienen una estructura, tienen un núcleo, tienen una premisa, ¿cierto? Tienen un punto de vista, tienen un tipo de argumento, inclusive, bueno, vamos a darle autorización a estas compañeras, aunque ya son como 10 minuticos después. Pausa un momentico por acá. Gerson, bienvenido. Gerson Fierro. Uy, Gerson, me dejó en visto. Por favor, respóndame. Qué pena, profe, es que está ingresando por la plataforma, pero podía que me enviaron otro link. Ah, listo, ok. Y por acá le di ingreso a alguien. ¿Puede alzar la manito, por favor, para colocarle asistencia?
A Carol, Carol Rodríguez, listo, bienvenida. De un momentito le coloco asistencia. Listo, Carol Valentina. Bienvenida. Entonces, chicos, les estaba diciendo que los argumentos tienen también una estructura que es compleja, sí, y de eso pues vamos a hablar un poquito hoy, ¿vale? Entonces, yo les he dejado como introducción en la guía un ejemplo, una situación, un planteamiento. Entonces necesito que alguien rápidamente me comparta la lectura. Ahí está en el chat. ¿Quién dijo yo? Rapidito, alcen la mano. Alguien que lo lea. Carol, es tan amable. Está en el chat. Ya lo busco, perfecto. Dice, lo leo, ¿no? Sí, por favor. Piensa en argumentación como ese momento en el que debes ir con tus padres al colegio a reclamar a fin de año el boletín de calificaciones. Al comienzo encontrarás el saludo y explicaciones de cómo va a ser la reunión y luego en un tono muy serio te comentan que no aprobaste 2 asignaturas, de las cuales estabas convencido que aprobabas. ¿De qué manera argumentarías que ese comentario es falso? Muchas gracias. Entonces la pregunta va abierta. ¿Y qué pasa si usted es súper, hiper, mega juicioso, entregó todos los trabajos y dijo, no, yo español la paso en 5, la profesora siempre me felicitaba, mejor dicho, volando, sobrado. Y resulta que usted va al colegio y le dicen, no, usted como que perdió español. Yo entregué todo, si fui el mejor de la clase, no, eso no puede ser. ¿Usted cómo lo argumenta? ¿De qué manera usted puede convencer a esa persona que lo que está diciendo es falso? A ver, ¿quién me dice? Sofi. Con las Con notas, pruebas, ¿no, ¿no? Con profe? los trabajos, Pero notas. alzamos la manito. Le doy la palabra a Sofi y ya le doy la palabra a Caro. ¿Listo? Con las notas, profe, ¿no? Argumentándose, pues, con las calificaciones, si era el mejor de la clase, pues, 5 en todo, en todos los trabajos, participación. Entonces, pues, Muy bien. Sumado a ello, ¿qué me dice Caro? ¿Le agregas de pronto algo por ahí de casualidad? Pues como decía la compañera, que le podría mostrar también los trabajos, como también a veces todo queda en la plataforma, le podría decir también que mirara en la plataforma todos los trabajos que yo le he enviado y que ella ha revisado. Ahí podría argumentar que ella está equivocada. Listo. ¿Alguien de pronto dice algo extra a lo que acaban de decir las compañeras? Pues que como las clases quedan grabadas, ¿no? Entonces, pues ahí se logra identificar si es verdad que estuvo participando, que es atento, que la profesora lo felicitaba y sí. Y se activó la cámara o no. Listo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Es decir, que hay unas evidencias y no falta el que diga, yo voy a hablar con la coordinadora y tienen la asistencia también unas planillas. Muy bien, hay unos datos y hay una autoridad al momento de decir lo que está planteando. ¿Por qué? Porque si yo muestro un video y me veo yo ahí mismo en la cinta, entonces digamos que sí hay una fuerza en la palabra. Pero no, sí, yo pasé español. ¿Por qué no? Sí, yo me acuerdo que yo entregué. Pues no hay algo que es fundamente, en este caso, digamos que esa palabra, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de argumentar, hacemos referencia a defender una idea, un pensamiento, un planteamiento mediante el uso de razones. Hay algo que se conoce como un hecho, hay algo que se conoce como una opinión, ¿cierto? Ejemplo, voy a dar un ejemplo. En la clase de lenguaje de ciclo quinto y sexto, jornada sabatina, los estudiantes fueron los mejores toda la jornada. Uf, para mí son los mejores, es un ejemplo, son los mejores. Yo digo para mí, cuando yo digo para mí, quiere decir que es mi perspectiva, la de la profe Ruby, pueda que la de sociales, pueda que la de matemáticas o el de matemáticas tenga algo así, son normalitos, un promedio, ¿cierto? Pero yo digo, no, son los mejores. Entonces hay un hecho, ¿cuál es? Que ustedes ingresaron, en este caso son 9 estudiantes, es un hecho que ustedes ingresaron, que varios activaron la cámara, que si fueron los mejores o no, eso ya depende de la perspectiva de cada persona. Hay un hecho, hay una realidad, ustedes ingresaron, prendieron cámaras, participaron. Ya si fueron los mejores, si fueron de pronto regulares, eso depende ya de la percepción de la
profesora, ¿qué tal que a mí me gusta solamente hablar? Y no vamos a que me interrumpen. Es un ejemplo porque no es así. Entonces no podría ser viable, pero si es al contrario, me encanta que participen, entonces sí puedo decir que son los mejores. Entonces vemos que los argumentos tienen que ser objetivos, es decir, Adriana, tienen que tener claridad, tienen que ser puntuales, tienen que ser concretos, no se pueden basar en las emociones de las personas. ¿Listo? Muy bien. Voy a ponerles un ejemplo, lo que les estoy diciendo también se encuentra en la guía, ¿listo? Cuando nosotros estamos hablando, discutiendo sobre un tema, ¿cierto? Las opiniones, por lo general, las apoyamos, las damos a conocer a través de experiencias, de datos, de cifras, podemos opinar a través de citas, es decir, como de fragmentos de libros o de pronto de noticias que hayamos leído, ciertas frases e inclusive la opinión de otras personas. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hablamos, cuando estamos sustentando algo. ¿Cierto? ¿Para qué? Pues para poder apoyar nuestra idea o simplemente para demostrar que lo que yo estoy diciendo es real. Yo siempre voy a querer convencer a los demás. Ay, Adriana, no me apague la cámara. Carol y Jefferson, por favor. Jefferson, activen la cámara. ¿Listo, Brenda? También, por favor, activar la cámara. Gracias. Entonces, digamos que eso tiene que ver con la clase de argumentos. Si vamos a hablar del aborto, que es un tema tan polémico, ¿cierto? Podemos encontrar muchos elementos que me pueden ayudar a mí a sostener si estoy o no estoy de acuerdo, ¿cierto? Profesora, pero es que se puede dar en adopción. Profesora, es que uno decide sobre el cuerpo, ¿cierto? Yo puedo decir, sí, quiero tener un hijo, no quiero tener un hijo. Profesora, hay mucho niño que está por ahí, ¿cierto? Sin un apoyo económico, sin el amor, ¿qué tal que la persona no quiera tener ese niño? Bueno, entonces hay una cantidad de recursos que yo puedo tomar para dar a entender o defender mi pensamiento. Cuando hablamos de argumentación, chicos, hablamos que la exponemos también a través de unos textos. Hay varios textos que son de tipo argumentativo. Entonces, a ver, rápidamente, alce la manito, alguien que me lea cuáles son los tipos de texto argumentativo. Ahí están en el chat. A ver, rápido, alguien, cambiamos la voz. Adriana, en el chat. Sí, Adriana, te escuchamos. Artículos de opinión, ensayos, textos científicos, discursos, editoriales, escritos filosóficos y publicidad. Gracias. Esos son los tipos de textos más comunes que utilizan la argumentación. Desactivamos el micrófono, porfis, Adriana, entonces se nos filtra por ahí el guau guau de Firulais y nos desconcentra, muy bien. Listo, chicos. Entonces, esos textos están, digamos que, teniendo como base los argumentos, ¿listo? Cuando usted lee un ensayo acerca del desempleo en Colombia, va a encontrar datos, estadísticas del DANE, es decir, fuentes de información que son verídicas, que usted va a tener esa información y dice, eso es verdad. No va a tener carreta, va a tener algo que está bien sustentado. Tenemos los artículos de opinión, que cuando uno opina, pues es la perspectiva del autor, pero también digamos que tiene como una investigación de fondo para poder ser escrito, ¿cierto? Y cuando hablamos de publicidad, pues tenemos unos argumentos que nosotros vimos en la clase pasada, tenemos que cuestionarlos mucho, ¿no? Recuerden que la publicidad es muy engañosa y a veces tiene, digamos que argumentos que no son sólidos, como por ejemplo el Sonti o el Fresco Royal, el Frutiño, 100% pulpa de fruta, ¿cierto? 0 conservantes, 7 cucharadas menos de azúcar. Ese es el argumento que nos dan, pero tenemos que cuestionarlo porque a veces no puede ser tan cierto. Muy bien. Resulta que los textos tienen una estructura. Y en el caso de la estructura argumentativa, hablamos de 4 fases. ¿Listo, chicos? Tenemos 4, digamos que 4 fases, perdón. Entonces, primero tenemos la introducción, luego tenemos la tesis, que puede ir inclusive
digamos que en los primeros 2, 3 párrafos, tenemos los argumentos y tenemos la conclusión. Es decir, que tenemos algo así como inicio, nudo y desenlace, es decir, introducción generalmente es un párrafo, Carol, donde usted dice de qué va a hablar. Su nombre le indica, introduce al lector en el tema. ¿Listo? Tenemos la tesis. ¿Qué es eso de la tesis, Claudia? No solamente es el texto que entregan en la universidad, no. La tesis en términos de producción textual hace referencia como una frase, a una oración, es un planteamiento en realidad corto que usted va a defender a lo largo del texto. Es lo que usted va a defender, ¿listo? Lo que va a debatir en todo el texto. Tenemos los argumentos que hacen parte del grueso del trabajo. Pueden ser 2, 3, 4 argumentos. Listo, razones que usted va a defender. ¿Para qué me sirven a mí los argumentos? Para sustentar la tesis. Es decir, yo me planteo algo, Nicolás, y yo lo sustento con varios argumentos. ¿Listo? Y por último, tengo la conclusión. Es como el cierre. Yo acá recapitulo todo lo que he dicho con anterioridad. ¿Listo? Entonces, decimos que cuando hablamos de argumentos, podemos estar haciendo referencia a analogías, lo que decíamos con anterioridad, datos estadísticos, opiniones, ejemplos, ¿cierto? Podríamos hablar de conceptos también, frases que a nosotros nos guste y de pronto vaya acoplado con eso. Y también tenemos como unos recursos, unas formas de decirlo. Entonces, como yo quiero convencer y persuadirle a la persona que me está leyendo, lo más indicado es, sí, Adriana, ¿vas a decir algo? Tienes la manito alzada, qué pena, no me había fijado. Uy, sé que de pronto se cansa de tener la mano ahí alzada. Listo, muy bien. Entonces, necesitamos tener un lenguaje más formal. ¿Listo, Brenda? Algo más académico. Entonces, nosotros no debemos escribir como hablamos. No es que me escriban, profe, pues yo sí creo que deberíamos volver a la presencialidad. Mire que es más chévere, ¿no? Uno no puede escribir haciendo un texto argumentativo, ¿cierto? Uno modela, uno, digamos que limpia más las expresiones, porque debe de haber, como siempre, una corrección. Entonces, como ustedes me van a escribir a mí un texto argumentativo, ¿cierto, Miguel? ¿Qué es lo más indicado? Que usted haga todo un esquema. Entonces, primero piensa de qué va a hablar, cuál es el tema, qué es lo que quiere decir. Luego, si saca su planteamiento, ¿cierto? Entonces, se va a defender. Luego dice yo, ¿cómo voy a defenderlo? Entonces, saca los argumentos, 3, 4 argumentos, luego va a la conclusión, y cuando usted ya tiene todo ese mapa, como ese esqueleto, esa estructura, Miguel, ahí sí se sienta, piensa un título y escribe el título y comienza a redactar, comienza a escribir, a buscar en internet frases, expresiones, lo que acabamos de decir, analogías también, y cuando usted ya tiene ese texto, Carol, lo que hace es corregirlo. Uno no es que escribe de una vez, va y lo envía, no, uno lo corrige. Entonces, ¿yo qué hago? Uy, me di cuenta que dije que eso estaba mal escribido en ese texto. Digo, uy, escribido, ¿no? Entonces yo llego y, ¿qué me pasó? Entonces, pum, llego y corrijo, ¿cierto? Hago una corrección, limpio ese texto y después vuelvo y lo escribo, Adriana. Pero como Adriana tiene una conciencia lingüística, elevada, entonces ella dice, oiga, yo voy a mostrarle ese texto a mi mamá, a ver qué piensa, a ver si me encuentra algún error, y va y se lo muestra a otra persona, el texto, lo da a conocer, perdón, y la persona lo lee, lo mira y dice, oiga, no, yo no entiendo qué es lo que usted quiere decir, entonces yo vengo, miro y corrijo. ¿Corrijo un texto cuántas veces, profe? Las veces que sea necesaria. Por eso los escritores, hago un paréntesis, casi siempre cuando te publican sus libros casi no los vuelven a leer porque dicen, yo pude haber escrito esto de una forma mejor. Entonces, como que uno siempre va a encontrar correcciones. ¿Listo? Y cuando ya tienen ese texto, entonces ahí sí me lo envíen. Entonces, que quede bien claro eso. Entonces, mis amores, teniendo en cuenta, digamos que esa presentación, vamos a entrar en detalles acá vamos a entrar en detalles con esto de la tesis, con esto del tema, porque ustedes a veces tienden a confundir. Entonces yo les voy a compartir por acá una presentación. Ahí están viendo. Es que yo no sé por qué acá a veces
hay como un inconveniente para... Al menos yo sí estoy viendo bien. Sí, es que como ese es proyecto grande, pero entonces aparece como si fuera pequeñita la presentación. De igual manera que yo les voy a proyectar, ¿listo? Voy a compartirles también las diapositivas en la plataforma. Entonces, mis amores, volviendo a entrar en detalles, los tipos de argumentos pueden ser varios. Entonces, cuando usted vaya a escribirme ese texto, usted puede utilizar argumentos de conocimiento general. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta en pantalla, hay como cuatro parrafitos, si se dan cuenta, como 4 bloquecitos. Vámonos al último, donde dice tipo de argumentos. Entonces, hay argumentos de conocimiento general, que son como esas ideas ampliamente aceptadas en la sociedad. ¿Listo? Entonces, ahí es como cuando no hay, digamos, como tantas diferencias. Por ejemplo, si yo digo Colombia es un país con mucho desempleo, pues eso la gran mayoría de personas lo va a aceptar, ¿cierto? Porque es prácticamente, digamos que una realidad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo también puedo encontrar argumentos de causa o efecto. Entonces, son razones de un hecho probando las causas. Entonces, yo argumento con un hecho, pero ojo, me voy a aquello que lo origina. Tenemos un argumento que es la experiencia personal. Entonces, ahí es donde usted puede argumentar según, digamos que sus vivencias. Si usted me va a hablar, por ejemplo, del desempleo, dice, no, las personas que tienen desempleo en Colombia sufren demasiado. Sí, pero ¿por qué? Entonces, usted me puede dar un ejemplo, ¿no? Es que yo tengo ejemplo. Un primo que se graduó de la universidad y lleva 1 año sin ejercer, ¿no? Eso ha sufrido mucho, ha tenido que trabajar en otros gremios, en otras labores, en algo que no se preparó, eso es muy complicado. Entonces me dice, ay, Juan madre, este chico tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque me está argumentando con una experiencia personal, con algo que él conoce, digamos que con mucha cercanía. ¿Listo? Tenemos los argumentos de autoridad. Entonces, son todas las palabras de los estudiosos, de los expertos. Entonces, por ejemplo, si Brenda está hablando del desempleo, hombre, ella fácilmente me puede brindar a mí unas cifras que diga el DANE. Como es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, digo, ups, esta muchacha estuvo leyendo mucho. Si lo dice el DANE, es cierto, ¿verdad? Porque no le está diciendo el vecino, no le está diciendo cualquier persona. Me está diciendo ese dato una entidad en este caso que maneja datos de todo el país, ¿cierto? Muy bien. O tenemos un argumento que es afectivo emotivo. Acá pues obviamente intenta convencer al receptor. Cuando nosotros hablamos de emociones, chicos, nos vamos como a la parte sensible, en ese caso de los lectores. Entonces debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje al momento de escribir. ¿Listo? Muy bien. Acá les he traído unos ejemplos, entonces rápidamente voy a escuchar, necesito 2 compañeritos que me colaboren con la lectura. A ver, ¿quién dijo yo? 2. Le doy la palabra a Miguel y a, rápido otro, a ver, ¿quién dijo yo? 3, mejor. Entonces primero va Miguel, luego va Sofi y luego va Nicolás. ¿Listo? Dime un momento, por favor. Entonces, entonces nos vamos con el compañero, a ver dónde está. Listo, número 1, creo que fue Miguel. Ahí aparece en pantalla el de conocimiento general. Conocimiento general. Sí. Espera que no alcanzo a ver bien, estoy como falta de gafas. Tranquilo. Defiende una idea que es ampliamente aceptada por nuestra sociedad, suponiendo por eso es que la mayoría no se equivoca, lo que lleva en muchos casos a formular lo que llamamos tópicos o saberes que la sociedad ha admitido como válidos presuposiciones. Por ejemplo, 2 cabezas piensan más que una. es muy obvio, ¿cierto? Cuando un trabajo se hace entre 3 personas, es mejor, ¿cierto? A que hacerlo solito. Entonces son como, digamos que ejemplos que están, digamos que aceptados por la gran mayoría. El segundo, danos el ejemplo del segundo.
Ahí aparece en pantalla. ¿Quién? ¿Yo, profe, o algo otro? Dale tú y ya le doy la palabra a los otros dos compañeros, ¿vale? Listo. Entonces, gracias. Ejemplo, la madre de Andrés no se cuidó durante su embarazo. Por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo que ese niño nació frágil, ¿cierto? Pero yo le estoy dando en este caso la explicación, estoy diciendo el porqué de lo que yo estoy diciendo. Pues la mamá simplemente no se alimentó bien, ¿cierto? No se cuidó, montaba por allá en moto, mantenía de pronto comiendo muchos alimentos que no le eran, digamos que, vitales para ni para ella ni para el bebé. Bueno, hay como una explicación de por qué yo estoy diciendo que ese niño es débil, en este caso frágil o de pronto es vulnerable, ¿cierto? Está bajito de peso. Acá tenemos otro ejemplo, la compañera segunda, la que le daba la palabra, por favor. Profe, no aparece, a mí Está como la pantalla Si es que yo no sé por qué acá yo les proyecto, o sea, yo acá en mi computador puedo ver la diapositiva grande, ¿sí? Pero a ustedes, o sea, no sé por qué no les aparece. Entonces voy a intentar compartirles otra vez. Listo. Ahí. sí hay Vale. conocimiento general, ¿cierto? Sí, ¿Leo? sí, por favor, es tan amable. Definición. El emisor pone sus propias experiencias como razón o argumento. No es demasiado riguroso y no tiende a ser parcial. Ejemplo, a mí me sucedió algo similar. Me informaron de la promoción y luego me dijeron que no era posible obtenerla. Muy bien, acá puede ser parcial, ¿no? Es decir, que puede variar mucho. ¿De qué? Pues dependiendo obviamente de lo que se está diciendo y la persona que está hablando. Ahí tenemos una, por favor, tú también, afectivo, emotivo. ¿Nos puedes leer, por favor? Ahí ya la cambié. no aparece. Profe, no aparece. Listo. Solo aparece la que proyectas. No, y acá me aparece el cambio y todo. Eso no importa. Si tengo que proyectarla 50 veces, vamos a hacerlo, no hay problema. ¿Listo? Ahora sí te escuchamos. ¿Yo? Ujú. Ok. Afectivo emotivo, definición. El emisor hace uso de recursos con los que intenta conmover al receptor, introduciendo efectos de tipo sentimental que provoquen demasiada compasión. Ejemplo. Benevolencia, entre otros efectos. Ejemplo, una madre intenta que su hijita pequeña se coma las espinacas y como no le ha servido de nada explicarle las sanas que son, le dice Le dice que si no se las come, su mamá se va a poner muy triste. Pena. O que va a venir el coco y se la va a comer a ella. Representa miedo, o sea, haciéndole representar miedo a la niña. Exacto. Ay, mire usted Pena por mantenerla refiriendo a ella. ajá, todo para persuadirla. Oiga, pero usted tan inteligente y no me responde a esa pregunta. No. Ahí estoy acudiendo de una forma indirecta con mi acto de habla que usted me debe responder. Es un ejemplo, ¿no? O como uno dice, oiga, pero Gerson tan juicioso y sin la cámara activada. Ay, Gerson, ¿cierto? Entonces estoy acudiendo a la emoción, ¿cierto? Me le voy por los laditos para que mi interlocutor haga lo que yo pretendo que realice. Es un ejemplo, ¿cierto? Uy, ve, Andrés cayó en cuenta, eso es un acto de habla indirecto. Muy bien, Andrés. Entonces, estoy acá acudiendo a esas emociones, ¿cierto? Es como cuando uno dice, Ya le iba a aprender, profe. dale, es como cuando alguien dice, ay, oiga, usted no, Sofi, no se va a comer la sopa, no, pao, ya las princesas se comen todo, entonces la muchachita, ay, soy una princesa, entonces llega y se come toda la sopita, ¿cierto? Entonces son unas maneras de poder llegarle a la persona y en este caso convencerla. Muy bien,
Cuando nosotros vamos a hablar, chicos, digamos que de esas partes, de las partes de la estructura de los textos argumentativos, necesito que les quede bien claro y no tengan confusión, porque recuerden, mis amores, que cuando nosotros hablamos de introducción es el primer párrafo. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Si Nicolás me va a hablar del COVID-19, entonces como él debe introducir el tema, o sea, lo que va a hablar el COVID, ¿cierto? ¿Qué va a decir acerca del COVID? Por ejemplo, que los medios de comunicación masiva influyen en la desinformación del contenido de este virus. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así que los medios desinforman? Está interesante lo que va a plantear Nicolás. ¿Cómo lo va a plantear? Entonces va a decir los 4, 5, 6, 7, 8 argumentos, los que quiera. Mínimo 3, ¿listo? Entonces es un ejemplo. Entonces él no puede entrar de una vez a hablar, él tiene que presentar el tema. Entonces él podría decir, Nicolás, entonces el presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la influencia de los medios de comunicación masiva, con la audiencia en su rol de informar la verdad. Ejemplo, punto seguido, y coloca la tesis que él plantea, ¿cierto? Los medios de comunicación desinforman acerca del COVID, ¿cierto? Entonces, para ello, en primer lugar, voy a mostrar unos datos estadísticos de cómo han desinformado los medios. En segundo lugar, voy a dar a conocer la reacción de la población con los noticieros. Hay muchas personas que ya ni les interesa ver noticias acerca del COVID, porque, ay, no, lo saturan. Entonces, él va a mostrar acerca de eso. Estoy dando un ejemplo, ¿no? En tercer lugar, expondré, digamos que las reacciones positivas de los medios en la gente. Entonces, estoy dando un ejemplo. Para finalizar, demostraré o evidenciaré que lo que los medios han hecho ha sido en su totalidad algo no esperado. Entonces uno dice, uy, todo eso me va a hablar ese muchacho en ese trabajo, está interesante. Entonces yo con la introducción puedo decir, ese texto es buenísimo o ese texto como que no es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo estoy introduciendo. Es algo similar como cuando yo me presento. Buenos días, ¿cómo están? No, tengo que hacer dinámico, tengo que llamar la atención. Entonces la introducción, mis amores, cuenta mucho en el texto, tiene que llamar la atención del lector. Es el gancho, usted va a pescar un lector a través de la introducción, ¿listo? Cuando usted escriba la introducción, ahí se escriben los argumentos, uno por uno. Para cada argumento me utilizan un párrafo. ¿Listo, chicos? Un párrafo por argumento. Mínimo 3 argumentos. Si Claudia me quiere escribir 5 argumentos, lo puede hacer, 6, 7, 8, pero mínimo 3. Y en lo último va a escribir la conclusión. Es como una especie de resumen. La conclusión lo que hace es, digamos que tomar las ideas principales. ¿Listo? Recuerden que la tesis es la idea que ustedes van a defender o al contrario, lo que ustedes van a rebatir. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a plantear la tesis, deben de tener bien claro cuál es el tema, es decir, de qué va a hablar. ¿Listo? Y ustedes la tesis, chicos, lo van a decir de una manera afirmativa. Eviten de pronto clichés, es decir, lugares comunes, ¿sí? No sean tan ambiguos, no vayan a dejar esas tesis ahí como que no se entienden, no, procuren ser muy claros. ¿Vale, mis amores? Para que a ustedes les quede bien escrito el texto. Yo les voy a colocar acá un ejemplo muy cortico, lógico, pero que les va a mostrar de una forma directa bien estos cuatro punticos o 4 fases. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir la diapositiva y la vamos a leer. Cambiamos de voz. A ver, alguien rapidito que me ayude con la lectura. Es una diapositiva cortita. ¿Quién dijo yo? Muchas manos. ¿A quién le doy la palabra? Es que no sé a quién. Démosela a Adriana. Listo, muy bien. A ver. Y Sofía me colabora más adelante. Sofía, perdón. Yo leo la estructura y usted me dice el ejemplo. ¿Listo, Adriana? Ahí está. Entonces, introducción. ¿Cuál podría ser la introducción, Adriana? El texto que se presenta en este escrito tiene como tema central el cigarrillo.
Tesis. Fumar es nocivo para la salud. Argumentos. Según estudios realizados por los especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Conclusión. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar afecta la salud y daña la calidad de vida, incluso provocando la muerte. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, pues eso es un ejemplo muy cortico, muy reducido, ¿no? Pero lo que nos dice la compañera es que primero nos expone de qué va a hablar, ¿cierto? Sabemos que nos va a hablar de el cigarrillo y todo lo que nos va a decir es del cigarrillo. Pero ¿qué es lo que me va a decir? ¿Qué va a defender? ¿Qué va a debatir? Que es malo. Fumar es malo para la salud. ¿Y cómo me lo va a argumentar? Me lo va a decir, me lo va a sustentar con estudios, con palabras de gente que sabe del tema, son expertos, ¿cierto? Y nos va a hablar inclusive acerca del cáncer y uno dice, hay verdaderamente repercusiones muy negativas. Los pulmones, hay repercusiones negativas, van a haber por allí problemitas con la calidad de vida. Muy bien. Entonces, ¿para qué me dice todo eso? ¿Qué pretende usted con eso, Adriana? ¿A qué lleva? Muy bien. A decirnos que fumar afecta la salud, es como una especie de conclusión, de resumen, ¿cierto? Muy bien. Inclusive, si fuma demasiado y hay mucho exceso, pues se puede llegar a la muerte. ¿Listo? Ahí puede llegar a la muerte. Entonces uno dice, hay problemas, hay graves problemas. ¿Listo? Muy bien. Por acá vamos a encontrar un texto cortico que la compañera Sofía nos va a hacer el favor de leernos. Eso es una diapositiva, es algo cortico. ¿Listo, Sofía? Entonces, ahí. Por favor, es tan amable. Ahí aparece. Definición. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas para persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis. Espérame. Bueno, listo, ya. Refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele cambiarse con la posición. La posición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa presenta en el desarrollo, me parece mal, Quedó ahí. Tranquila, no te preocupes. De los argumentos. Muy bien. Es decir que yo no pretendo acá darles a conocer algo, no. Es demostrarlo. Voy a demostrar. Esa es la intención del texto argumentativo. ¿Listo, mis amores? Ustedes en la guía tienen, digamos que unas pautas pequeñitas, en realidad son 3, para poder interpretar un texto argumentativo. ¿Listo? ¿Y cuál es? Es el reconocimiento de la tesis y la postura del autor. Yo tengo un texto, yo que tengo que mirar cuál es la tesis, cuál es el planteamiento, qué es lo que me está diciendo este estudiante acá en ese texto, y qué postura tiene, si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Listo? Sí, Miguel, tienes la palabra. Listo. Entonces, por ejemplo, si Miguel dice, Iván Duque es un mal presidente, me quedó muy claro lo que dice él, pero ¿por qué lo dice? ¿Él está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, me tiene que dejar bien claro la postura de él. Es un ejemplo, la postura de él. ¿Listo? Otra es identificar los argumentos y, por último, verificar la síntesis. ¿Listo? Es decir, cuando yo tengo un texto argumentativo, yo identifico la tesis, que es lo que me plantea el autor, cuál es su postura,
Identifico los argumentos, cómo me lo está demostrando y yo me voy a verificar si cumplió o no cumplió con esa tesis. Eso es lo que en esencia miramos en un texto argumentativo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, o sea, hay que hacer hacer un texto argumentativo como mínimo 3 párrafos y entre más largo mejor, ¿no? Poniendo el tema uno mismo. Entre más extenso, mejor. Exacto, para allá voy. Entonces, sí, señorita, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué deben, perdón? ¿Qué deben hacer, Sofi? Primero, les voy a leer tal cual la actividad. Ahí yo la estoy dejando en el chat. ¿Listo? Ahí. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar en la guía? Actividad. Una nada más. Dice, escribe un texto donde apliques las 4 funciones de la estructura argumentativa. ¿Cómo así en el video, profe? Muy sencillo. Usted va a escribir un texto de tema libre, muy bien, Sofía, el que usted quiera. Si habla de videojuegos, si habla de la pandemia, si habla de la sexualidad en los jóvenes, si habla de la virtualidad en la educación, lo que usted quiera. ¿Listo? Escribe un texto, obviamente argumentativo. Como yo le estoy pidiendo que utilice las 4 fases, es decir, que usted me va a hacer una introducción, va a hacer una tesis para ese texto, va a hacer argumentos. ¿Cuántos? 3 argumentos mínimos. Si quiere 4, 5, 6, 8, lo puede hacer. Mínimo 3 argumentos. Y va a hacer la conclusión. Es como ustedes de pronto se les olvida, les escribo en el chat. Entonces, introducción, coma, tesis, coma, argumentos. Y qué pena por el uso de mayúsculas. Y conclusión. Uy, profe, o sea que ¿cuántos párrafos por poquitos tiene? Debe tener mínimo 5 párrafos. Ay, ¿por qué, profe, tan poquitos? Ya le voy a decir por qué. Mínimo 5 párrafos. Ya le doy la palabra a Adriana. 5 párrafos. Entonces, uno debe ser el de la introducción. Introducción. Así como yo les di el ejemplo del supuesto texto de Nicolás, que le decía, primero objetivo tiene, primero voy a hablar. Sí, la introducción. El segundo párrafo, el segundo, tercero y cuarto párrafo sería de los argumentos. Pero si de pronto ustedes me quieren hacer 6 argumentos, pues serían 6 párrafos, ¿no? Para cada argumento, un párrafo. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Cada argumento tiene un párrafo. ¿Listo? Y el último párrafo, claro está, debe ser la conclusión. En un párrafito, 4 o 5 rengloncitos, usted me dice qué fue lo que dijo en todo el texto. Es como una especie de recapitulación. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está ese punto o hay algo otro? Porque está largo. Imagínate yo dejándole 2 o 3 puntos. No, amor, solamente es uno, solamente es eso. Pero es que escribir no es fácil. Cuando ustedes hacen el trabajo a conciencia, van a pelear con el lapicero y con el papel. Bueno, ustedes se preguntarán, profe, ¿lo puedo entregar en Word? Sí me lo pueden entregar en Word. Pero, por favor, me citan. Me van a escribir de dónde sacan la información si ustedes toman algo de internet. Entonces Andrés Trujillo por allá se fue para el rincón del vago y encontró un párrafo de un científico que dijo algo espectacular sobre el COVID. Entonces él va y copia el párrafo. Estoy dando el ejemplo, ¿no? Porque no me citen del rincón del vago ni me citen de Wikipedia. Busquen, no sé, monografías de universidades, textos que sean, pues, que tengan autoridad, ¿no? Recuerden que ustedes van a argumentar. Y me dice de dónde sacó ese texto, de dónde fue sacado ese texto. ¿Listo? Sí, Nicolás, tiene la palabra. Profe, con Norma Zapa en Word. Sí, sino que yo como no les he pasado la última edición, entonces por eso no va a ser tan quisquillosa al momento de ver la cita, pero sí, deben de citarlo con norma APA. Los que no saben qué es la norma APA, los que no han tenido un acercamiento a ella, entonces en la próxima clase vamos a trabajar un poquito más de ello, ¿vale? Listo, muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta de casualidad? Listo, mis amores, en ese orden de ideas, tengan ustedes un feliz día. Espero que les vaya muy bien. Profe,